A un padre soltero, conserje, le pidieron que tocara el piano como broma, pero lo que tocó hizo llorar hasta al director ejecutivo. Las teclas del piano llevaban semanas sin tocarse, acumulando polvo en un rincón del vestíbulo corporativo como una promesa olvidada. El carrito de limpieza de Thomas Carter chirrió suavemente al empujarlo junto al reluciente Steinway, igual que cada noche durante 3 años. Sus manos callosas agarraban el mango de la fregona con más fuerza cada vez que pasaba, susurrando canciones que había jurado no volver a tocar. Pero esta noche era diferente. Ejecutivos de 20 y tantos años con trajes caros rodeaban el piano. Sus risas resonaban en las paredes de mármol al ver al silencioso conserje con su uniforme descolorido. «Oye, chico de la limpieza», gritó uno de ellos, con un gemido que lo hacía más atrevido de lo habitual. «Apuesto a que ni siquiera sabes tocar los palillos en esta cosa». Thomas se quedó paralizado. Su rostro curtido no revelaba nada mientras todos los ojos de la sala se volvían hacia él. El silencio se prolongó como una respiración contenida hasta que alguien al fondo de la multitud habló con una voz que le dio un vuelco al corazón. «De hecho, me gustaría oír lo que puede hacer». Thomas Carter había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Durante 3 años, se había movido por los relucientes pasillos de Pinnacle Solutions como un fantasma. Su presencia solo se veía por el fresco aroma a productos de limpieza y el suave chirrido de sus volteretas. El conserje de 45 años había aprendido que las grandes empresas estadounidenses preferían que sus trabajadores de servicios fueran vistos, pero no escuchados. Que se fijaran en ellos, pero no se recordaran. La fiesta navideña de la empresa de esa noche no era la excepción. Las plantas ejecutivas bullían con conversaciones refinadas y el tintineo de copas de champán mientras Thomas recorría metódicamente los pisos superiores del edificio. Su rutina era sagrada. Empezar por arriba, bajar, evitar las multitudes. Para cuando la fiesta terminaba, ya estaba resguardado en el armario de mantenimiento, contando las horas hasta que su turno terminara a las 6 de la mañana. Pero las rutinas, como Thomas había aprendido a las malas, solían romperse cuando menos te lo esperabas. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar el vestíbulo principal, transformado en algo sacado de una revista. Una iluminación tenue proyectaba sombras cálidas sobre los suelos de mármol, y el preciado piano de cola Steinway de la compañía ocupaba el centro del escenario. Su superficie lacada en negro reflejaba las luces centelleantes del techo. Thomas se detuvo, con el carrito medio dentro y medio fuera del ascensor, mientras los recuerdos amenazaban con aflorar. Había evitado ese piano en particular por una buena razón. Cada noche, durante 3 años, había encontrado excusas para limpiarlo, sin acercarse nunca al banco donde alguien podría sentarse a tocar. El instrumento representaba todo aquello de lo que había huido. Los sueños que había enterrado. La música que una vez fluyó de sus dedos como agua. La vida que había sacrificado por algo mucho más importante. Emma necesita su medicación, se susurró. El mismo mantra que lo había ayudado a superar incontables noches de insomnio. Su hija de 12 años lo era todo para él ahora. Y sus facturas médicas eran un recordatorio constante de por qué trabajaba doble turno, porque cambiaba las salas de conciertos por los pasillos corporativos. Se suponía que la fiesta ya estaría terminando. Thomas miró su reloj. 11:30. La mayoría del personal directivo se iría a sus casas en los suburbios con sus esposas dormidas, dejando vasos vacíos y servilletas arrugadas para que él las limpiara. Pero esa noche, un grupo de jóvenes ejecutivos se había reunido alrededor del piano. Sus voces se oían por todo el vestíbulo con la confianza que solo se logra con una educación costosa y fondos fiduciarios. «Ya nadie toca esto», decía uno de ellos. Un director de marketing junior cuyo nombre Thomas nunca se había molestado en aprender. $20,000 estaban ahí acumulando polvo. Mi abuela tenía uno igual. Otra intervino, haciendo girar su copa de vino. Tomó clases durante años y nunca pasó de para Elisa. Thomas intentó sortearlos, pero su carrito se enganchó en algo, haciendo vibrar sus provisiones.
El sonido cortó su conversación como una cuchilla, y de repente 6 pares de ojos lo miraron. «Hola», dijo el director de marketing. Su voz tenía ese tono particular que la gente usaba cuando intentaba ser amable con alguien que consideraban inferior. «Lo siento, no te vi ahí». Thomas asintió en silencio, intentando dirigir su carrito hacia el ascensor de servicio. Pero el vino y el aburrimiento habían despertado la curiosidad de los jóvenes ejecutivos, y la curiosidad, Thomas lo sabía, era peligrosa. «Saben que sería divertidísimo», continuó el director de marketing, subiendo la voz. «Apuesto a que nuestro chico de la limpieza ni siquiera podría tocar los palillos en esto. $20 a que nunca ha tocado un piano». Las palabras impactaron a Thomas como un puñetazo. Había tocado muchos pianos, prostas, les había hecho el amor, había volcado su alma en sus teclas. Una vez un profesor de Juilliard le dijo que sus manos estaban bendecidas por Dios mismo. Pero esa era otra historia. Vida. Otra persona que había tenido el lujo de soñar. «Vamos, no seas mala», dijo una de las mujeres, aunque su tono sugería que le interesaba más el entretenimiento que cualquier preocupación real por los sentimientos de Thomas. «No estoy siendo mala», protestó la directora de marketing. «Estoy siendo realista. Míralo. Manos curtidas. Probablemente nunca ha tenido una lección de música en su vida. Apuesto a que ni siquiera sabe para qué sirven las teclas negras». Thomas apretó el asa del carrito con más fuerza. Podía sentir la familiar quemazón de ira subiendo por su pecho. La misma furia que lo había metido en problemas de joven. Pero había aprendido a tragarse ese fuego, a dejar que ardiera frío y silencioso en su interior. Emma necesitaba que fuera mejor que su orgullo. De hecho, se escuchó una voz desde detrás de la multitud. «Me gustaría oír lo que puede hacer». El grupo se giró y Thomas sintió que su mundo daba un vuelco. De pie al borde del círculo, aflojándose la corbata después de lo que sin duda había sido una larga velada, estaba Michael Stevens, director ejecutivo de Pinnacle Solutions, la única persona que Thomas esperaba no volver a ver. Michael lucía exactamente como Thomas recordaba, solo que con más canas entre su cabello oscuro y arrugas más profundas alrededor de los ojos. La misma mandíbula afilada, la misma mirada intensa que una vez había descifrado todas las excusas y defensas que Thomas había intentado construir. Pero también había algo diferente. Un cansancio que denotaba demasiadas noches de trasnocho y demasiada responsabilidad. El señor Stevens, el director de marketing, tartamudeó, repentinamente menos seguro. «No sabía que seguías aquí». «Ya me iba», dijo Michael, con la mirada fija en Thomas con una expresión indescifrable. «Pero creo que me quedaré al espectáculo. Después de todo, si vamos a apostar por nuestros empleados, al menos deberíamos darles una oportunidad de demostrar que nos equivocamos». Thomas se sintió atrapado, entre el peso de la expectativa y la terrible sensación de reconocimiento que se reflejaba en los ojos de Michael. 25 años. Habían pasado 25 años desde la última vez que hablaron, desde que Thomas desapareció de la vida de Michael sin explicación ni despedida. 25 años de cuidadosa invisibilidad, destruidos en un instante. «No creo que sea necesario», dijo Thomas en voz baja, las primeras palabras que pronunciaba en toda la noche. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía, desgastada por años de desuso en situaciones sociales. «Ah, pero insisto», dijo Michael, y Thomas captó el ligero énfasis en la palabra insistir. «No queremos que nadie se vaya pensando que no valoramos el talento oculto de todos nuestros empleados». La multitud se apartó cuando Michael se acercó al piano, con movimientos pausados y mesurados. Thomas reconoció su forma de andar. Era la misma zancada segura que Michael poseía incluso en la universidad. El porte de alguien que esperaba que el mundo se doblegara a su voluntad. «Algunas cosas nunca cambian. El banco no te va a morder», dijo Michael, sentándose en una silla cercana con la autoridad despreocupada de quien era dueño del edificio. «A menos, claro, que le tengas miedo a un poco de música».
Thomas reconocía la manipulación en cuanto la oía. Michael siempre había sido hábil para encontrar las palabras exactas para impulsar a la gente a la acción, un talento que claramente le había sido útil en el mundo corporativo. Pero saberlo no lo hacía menos efectivo. Con movimientos que parecían sonámbulos, Thomas se acercó al piano. Su carrito de limpieza estaba abandonado junto al ascensor, olvidado ante algo mucho más peligroso que el vino derramado o los papeles esparcidos. Sentía que todos los ojos de la sala seguían su progreso, oía la conversación susurrada que comenzaba a sus espaldas. El banco del piano estaba a la altura exacta. Thomas lo notó con la parte de su mente que catalogaba los detalles, la posición de los pedales, el sutil desgaste de las teclas, que sugería que este instrumento se tocaba con más frecuencia de lo que los ejecutivos creían. Alguien cuidaba este piano con cariño y respeto, alguien que entendía su valor más allá de la mera decoración. Thomas se sentó y puso las manos sobre las teclas sin presionarlas. El peso familiar de sus dedos contra el marfil era como volver a casa después de un largo viaje, como ponerse ropa hecha a medida. Por un momento, se permitió recordar cómo se sentía pertenecer a un lugar, tener un propósito que iba más allá de vaciar cubos de basura y fregar pisos. ¿Alguna petición?, preguntó, con la pregunta dirigida a la sala, pero con la mirada fija en Michael. «Sorpréndenos», dijo Michael. Y Thomas captó el atisbo de una sonrisa en las comisuras de sus labios. «Toca lo que te parezca bien». Thomas cerró los ojos y dejó que sus dedos encontraran su propio camino sobre las teclas. Las primeras notas de Moonlight Variations llenaron el vestíbulo, una pieza que él y Michael habían compuesto juntos durante su último año en Berkeley. Había sido su obra maestra, la promesa mutua de que conquistarían el mundo juntos. Dos chicos de pueblo con grandes sueños. MS y un talento a la altura. La música brotaba de él como agua de una presa rota. 25 años de silencio se hicieron añicos en un instante. Sus manos se movían con su antigua precisión. La memoria muscular se apoderaba de donde la mente consciente se detenía. La melodía subía y bajaba, armonías complejas que se entrelazaban en patrones que hablaban de años de entrenamiento y habilidad natural. Pero mientras tocaba, Thomas sintió que algo más se infiltraba. El peso de todos esos años, los sacrificios y compromisos, los sueños postergados y las promesas incumplidas. La música comenzó a cambiar, convirtiéndose en algo más triste, más complejo que la composición original. Se convirtió en un lamento por el tiempo perdido, una plegaria de perdón, una canción de amor a la hija que nunca lo había oído tocar. Cuando la última nota se desvaneció, el vestíbulo quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del sistema de ventilación del edificio. Thomas abrió los ojos y se encontró con que todos los presentes lo miraban fijamente, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta algo cercano al asombro. El director de marketing estaba boquiabierto, olvidando su apuesta de $20 ante lo que acababa de presenciar. Pero fue el rostro de Michael lo que captó la atención de Thomas. Los ojos del director ejecutivo brillaban con lágrimas contenidas, y su compostura se quebró por primera vez en probablemente años. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Thomas Parker», dijo, y el nombre quedó flotando en el aire como una acusación. Debería haberlo sabido. Thomas Parker. Thomas se levantó del banco, con las manos ligeramente temblorosas. El hechizo se había roto, los muros invisibles que había construido a su alrededor se derrumbaban. Después de 3 años de no ser nadie, de repente volvía a ser alguien. Y ese alguien llegó con un pasado del que había pasado décadas intentando escapar. «Creo que debería volver al trabajo», dijo Thomas, pero su voz carecía de convicción. El carrito de la limpieza parecía muy lejos, y la mirada de Michael lo clavaba con la intensidad de quien acaba de resolver un rompecabezas que le había estado molestando durante años. «No lo creo», dijo Michael, levantándose de su silla. «Damas y caballeros, creo que la fiesta ha terminado. Gracias a todos por venir, y por favor, despéguense». La despedida fue cortés pero firme,
y los jóvenes ejecutivos reconocieron el tono de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Recogieron sus abrigos y bolsos con la eficiencia de quienes entienden que sus carreras dependen de interpretar correctamente las señales sociales. En cuestión de minutos, Thomas y Michael estaban solos en el vestíbulo, con 25 años de silencio extendiéndose entre ellos como un cañón. Thomas Parker, repitió Michael, negando con la cabeza. Thomas, Parker. Oculto a plena vista como conserje en mi propio edificio. Ahora es Thomas Carter. Corrigió Thomas en voz baja. Lo ha sido durante mucho tiempo. Carter. Michael probó el nombre, con expresión pensativa. El apellido de soltera de tu madre, si no recuerdo mal. Siempre decía que lo usarías algún día cuando quisieras desaparecer. Thomas asintió, sin sorprenderse de que Michael lo recordara. Michael siempre había prestado atención a los detalles. Siempre había sido el que se daba cuenta cuando Thomas estaba luchando con algo que no podía articular bien. Era una de las cosas que había hecho que su amistad fuera tan poderosa y su separación tan devastadora. ¿Por qué?, preguntó Michael. La única palabra que cargaba con el peso de décadas. ¿Por qué simplemente desapareciste? ¿Por qué no me devolviste las llamadas? ¿Por qué no me dijiste al menos que estabas bien? Thomas bajó la mirada hacia sus manos, todavía sintiendo el roce fantasmal de las teclas del piano contra las yemas de sus dedos. ¿Cómo podía explicar 25 años de decisiones en una sola conversación? ¿Cómo podía hacerle entender a alguien la desesperación que lo había llevado a abandonar todo lo que una vez amó? Es complicado, dijo finalmente, sabiendo lo inadecuadas que sonaban sus palabras. Tengo tiempo, dijo Michael, recostándose en su silla. Tengo todo el tiempo del mundo. Thomas se acercó a los ventanales que daban a la ciudad, con las luces de Seattle brillando como estrellas fugaces. 25 años de muros cuidadosamente construidos se derrumbaban, y se sentía expuesto de una manera que no había experimentado desde que tenía 20 años y era lo suficientemente estúpido como para creer que el talento era suficiente para sobrevivir en el mundo. Mi padre, dijo finalmente, con las palabras raspando su garganta como papel de lija. ¿Recuerdas cómo solía llamarme? ¿Cómo aparecía en nuestro apartamento borracho, exigiendo dinero? La expresión de Michael se ensombreció. Recordaba demasiado bien al padre de Thomas. Un hombre amargado que se había pasado la vida culpando a todos los demás de sus fracasos. Que había visto el talento musical de su hijo como nada más que una forma de pagar su próxima botella. La noche antes de la graduación, Thomas continuó, vino a mi apartamento, dijo que se había enterado de la beca para Juilliard, de nuestros planes de mudarnos a Nueva York. Estaba furioso porque la noche antes de la graduación no le había contado lo del dinero. Thomas apretó la frente contra el frío cristal, observando cómo su aliento empañaba la ventana. Dijo que si no volvía a casa con él, si no dejaba esta, si no hacía tonterías y conseguía un trabajo de verdad para mantener a la familia, se aseguraría de que no volviera a ver a mi madre. Thomas, dijo Michael en voz baja, tu madre ya estaba enferma. Ya sé, cáncer en etapa 4. El médico dijo que le quedaban unos 6 meses. La voz de Thomas se quebró. Dijo que si abandonaba mis responsabilidades para perseguir mis sueños imposibles en Nueva York, se aseguraría de que muriera creyendo que no la amaba lo suficiente como para quedarse. Michael se levantó y se acercó. No es tu culpa. No pudiste haberla salvado. Pero yo podría haber estado allí. Thomas se apartó de la ventana, con los ojos brillantes por 25 años de dolor acumulado. Podría haberle tomado la mano cuando murió. Podría haber puesto sus canciones favoritas mientras se esfumaba. En cambio, elegí el deber sobre los sueños, la familia sobre la amistad. Podrías habérmelo dicho, dijo Michael con la voz cargada de emoción. Podríamos haber encontrado algo juntos. ¿Podríamos? Thomas rió con amargura. Tenías tu carta de aceptación para el programa de posgrado de Berkeley, tu pasantía en esa discográfica asegurada. Tenías un futuro, Michael.
No podía pedirte que lo tiraras por la borda por los problemas de mi familia. Así que simplemente desapareciste. Thomas asintió. Empaqué mis cosas en mitad de la noche y conduje hasta Texas con mi padre. Pasé 3 meses viendo a mi madre consumirse, tocando el piano junto a su cama de hospital hasta que dejó de oír la música. Después del funeral, me quedé, conseguí trabajo en una fábrica y ayudé a mi padre a beber hasta morir durante los siguientes 5 años. Michael guardó silencio un largo rato, procesando el peso de lo que Thomas había revelado. Y entonces conocí a Sarah. La voz de Thomas se suavizó. Era enfermera en el hospital donde murió mi madre. Amable, paciente, vio algo en mí que valía la pena salvar. Nos casamos, nos mudamos a Colorado y tuvimos a Emma. Emma, mi hija, de 12 años, lista como un palo, nació con un defecto cardíaco que requiere monitoreo y medicación constantes. Thomas apretó los puños a los costados. Sarah murió en un accidente de auto cuando Emma tenía 5 años. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Michael cerró los ojos. Por fin comprendió la situación. Dios mío, Thomas. Así que me mudé aquí y acepté cualquier trabajo que encontré. Resulta que un hombre con un título en filosofía y una década trabajando en fábricas no es precisamente muy solicitado. Pero el trabajo de conserje paga las facturas, y el seguro médico de Pinnacle Solutions cubre los medicamentos de Emma. Llevas 3 años trabajando en mi edificio, y nunca lo supe. Thomas se encogió de hombros. Soy bueno siendo invisible. He practicado mucho. Pero esta noche, cuando tocaste, Michael se quedó en silencio, buscando las palabras. Esta noche, recordé quién era. Durante 4 minutos, volví a ser Thomas Parker. El chico que creía poder cambiar el mundo con la música. La sonrisa de Thomas era triste. Era peligroso recordarlo. Michael guardó silencio un largo momento, con la mirada fija en el piano. Cuando habló, su voz era apenas audible. ¿Sabes lo que hice después de que desapareciste? Thomas negó con la cabeza. Esperé semanas, luego meses. Mantuve tu mitad del alquiler pagada. Mantuve tu plaza en el programa de posgrado disponible. Llamé a todos los hospitales de aquí a Texas, pensando que tal vez habías tenido un accidente. Incluso contraté a un investigador privado. Michael, me culpé durante años. Pensé que había hecho algo malo. Que dije algo que te alejó. Casi me destruyó. La voz de Michael se hizo más fuerte. Pero ¿sabes qué? También la usé. Usé esa ira, esa sensación de abandono para alimentar todo lo que hacía. Cada noche, cada trato que cerraba, cada empresa que construía, parte de ello era intentar demostrar que no necesitaba a Thomas Parker para triunfar. Thomas sintió un escalofrío en el estómago. Lo siento. ¿De verdad? Porque desde mi punto de vista, parece que te has estado escondiendo de la vida durante 25 años, usando a tu hija como excusa para no correr riesgos, para no volver a ser herido. Las palabras le dieron a Thomas como un puñetazo. No te atrevas. No te atrevas a hablar de Emma como si fuera una carga. No estoy hablando de Emma, dijo Michael con firmeza. Estoy hablando de ti. El Thomas Parker que conocí habría encontrado la manera de ser padre y músico. Habría luchado por su hija y por sus sueños. No sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? Mírate, Thomas. Tienes 45 años, trabajando en un trabajo que no usa ni una 10ª parte de tu talento. Vives en las sombras como si tuvieras miedo de que alguien te vea. La voz de Michael se intensificó. La voz de Michael. Tu hija no necesita un mártir. Necesita un padre que le demuestre que es posible perseguir tus sueños sin abandonar a las personas que amas. Thomas sintió que sus defensas, cuidadosamente construidas, se derrumbaban. No es tan simple. Nunca lo es. Pero eso no significa que dejes de intentarlo. Los 2 hombres se quedaron uno frente al otro en el vestíbulo vacío, con años de dolor e incomprensión colgando entre ellos como una nube de tormenta. Thomas podía sentir su antigua vida llamándolo.
La música que había abandonado susurraba promesas de lo que aún podría ser. Pero el miedo lo detuvo. Miedo al fracaso, miedo a la esperanza, miedo a volver a ser Thomas Parker, solo para descubrir que 25 años habían borrado cualquier talento que alguna vez poseyó. No sé cómo, dijo finalmente. La confesión surgió de lo más profundo de su pecho. La expresión de Michael se suavizó. Empieza poco a poco. Recuerda que la música no se trata solo de salas de conciertos y contratos discográficos. Se trata de conectar, de tocar la vida de las personas de maneras que importan. Emma ni siquiera sabe que toco el piano. Entonces, tal vez sea hora de que aprenda. Thomas miró el piano y luego volvió a mirar a Michael. ¿Qué dices? Digo que Pinnacle Solutions ha estado buscando a alguien para dirigir nuestro programa de bienestar para empleados. Alguien que entienda que las personas necesitan algo más que un sueldo para prosperar. Alguien que pueda decir, organiza clases de música para los hijos de los empleados o coordina conciertos para organizaciones benéficas locales. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te ofrezco la oportunidad de volver a ser tú mismo. El salario sería el triple de lo que ganas ahora con las mismas prestaciones médicas. Emma estaría cubierta y tendrías las tardes y los fines de semana libres para recordar quién era realmente Thomas Parker. Thomas sintió que se le saltaban las lágrimas por primera vez. Una vez en años. ¿Por qué harías eso después de todo lo que te hice pasar? Michael sonrió y por un instante Thomas pudo ver al chico de 20 años que había sido su mejor amigo. Porque hace 25 años, perdí a mi mejor amigo. Y esta noche, descubrí que ha estado aquí todo el tiempo, esperando a que alguien lo viera. No merezco esto. Tal vez no. Pero Emma sí. Y tal vez, solo tal vez, el mundo merece escuchar a Thomas Parker tocar el piano de nuevo. Thomas miró las luces de la ciudad, pensando en su hija dormida en su pequeño apartamento, soñando lo que sueñan los niños de 12 años. Por primera vez en 25 años, se permitió imaginar un futuro diferente. Uno en el que pudiera ser el padre que Emma necesitaba y el músico que una vez fue. Hay una condición, dijo finalmente. Dímelo. Quiero terminar mi turno. Mi sustituto no empieza hasta el lunes, y no dejo los trabajos a medias. Michael rió, y el sonido resonó por el vestíbulo vacío. Algunas cosas nunca cambian. Thomas Parker. Responsable hasta el final. Thomas Carter. Thomas corrigió con una pequeña sonrisa. Acostumbrarse a Thomas Parker va a llevar un tiempo. Tenemos tiempo, dijo Michael, extendiendo la mano. Todo el tiempo del mundo. Al estrechar la mano de su viejo amigo, Thomas sintió que algo cambiaba en su interior. No una transformación completa, sino el comienzo de una. Seguía siendo un padre soltero con responsabilidades y miedos. Seguía siendo un hombre que había pasado décadas huyendo de su pasado. Pero por primera vez en 25 años, también era algo más. Volvía a ser músico. A la mañana siguiente, Thomas llegó a casa y encontró a Emma ya despierta, comiendo cereales en la pequeña mesa de la cocina mientras hacía sus tareas. Levantó la vista cuando él entró. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre, estudiaban su rostro con la perspicacia que nunca dejaba de sorprenderlo. «Te ves diferente», dijo, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Diferente en qué? No lo sé. Ya lo sé. Más feliz, quizás. ¿Pasó algo bueno en el trabajo? Thomas se sentó frente a ella, observándola mientras resolvía cuidadosamente un problema de matemáticas. Su hija era brillante, curiosa por todo y completamente inconsciente de los sacrificios que había hecho para mantenerla sana y salva. Durante 12 años, él había sido su mundo entero, y ella el suyo. Tal vez era hora de expandir ese mundo un poco. Emma, dijo con cuidado, ¿qué te parecería aprender a tocar el piano? Ella levantó la vista, con los ojos abiertos de sorpresa. Piano. Pero no tenemos piano. Podríamos comprar uno. ¿Uno pequeño? Quizás un teclado electrónico para empezar. ¿Sabes tocar el piano? Thomas sonrió,
sintiéndose más ligero que en años. Yo sí. Creo que podría recordar algunas cosas. El rostro de Emma se iluminó de emoción. ¿En serio? ¿Podrías enseñarme? Yo podría enseñarte. Thomas confirmado. Si quieres aprender. Sí. Emma se levantó de un salto de la silla, olvidando la tarea. ¿Cuándo podemos empezar? ¿Podemos conseguir un piano hoy? Thomas rió. El entusiasmo de su hija era contagioso. Empecemos por investigar. Averigüemos qué tipo de teclado sería mejor para un principiante. Mientras Emma corría hacia su portátil, charlando con entusiasmo sobre clases de música y las canciones que quería aprender, Thomas sintió que una melodía familiar comenzaba a formarse en su mente. Era diferente a todo lo que había compuesto antes. No las complejas y ambiciosas piezas de su juventud, sino algo más sencillo, más honesto. Una canción para un padre y una hija, para segundas oportunidades y nuevos comienzos. Thomas Parker regresaba al mundo, pero esta vez no viajaba solo. 3 meses después, Thomas estaba en el vestíbulo de Pinnacle Solutions, observando cómo un grupo de empleados y niños se reunían alrededor del piano. Para su lección semanal, Emma se sentó en el banco. Junto a él, sus pequeños dedos tocaban con seguridad una melodía sencilla que había aprendido esa mañana. El sonido de risas y música llenaba el espacio que antes había sido un ambiente corporativo estéril. Michael apareció a su lado, con una taza de café en cada mano. La junta directiva está impresionada con el programa de bienestar, dijo, ofreciéndole una taza a Thomas. La satisfacción de los empleados ha aumentado un 20% desde que empezaron. No se trata de las métricas, respondió Thomas, aceptando el café con gratitud. Se trata de recordar que el trabajo es solo una parte de la vida, no todo. Hablando como un verdadero filósofo, dijo Michael con una sonrisa. Thomas sonrió, observando cómo Emma ayudaba pacientemente a un niño pequeño a encontrar las teclas correctas. Es increíble, ¿verdad? Lo heredó de su padre. De hecho, lo heredó de su madre. Sara era la paciente, la maestra. Yo solo pongo la música. Michael guardó silencio un momento y luego habló en voz baja. Me alegra que hayas vuelto, Thomas. El mundo es un lugar mejor con tu música. Thomas asintió, sintiendo la verdad de esas palabras calar hondo. Había pasado 25 años creyendo que el amor requería sacrificio. Que ser un buen padre significaba abandonar todo sueño de que los niños no necesitan padres perfectos no satisfacían directamente las necesidades de su hija. Pero Emma le había enseñado algo diferente en los últimos meses. Que los niños no necesitan padres perfectos. Necesitan padres auténticos. Necesitan ver que es posible ser responsable y creativo, dedicado y realizado. Cuando terminó la clase y los niños recogieron sus cosas, Emma se acercó rápidamente a donde estaban Thomas y Michael. Papá, ¿podemos trabajar en esa canción que estás escribiendo cuando lleguemos a casa? ¿Cuál es esa canción?, preguntó Michael, arqueando una ceja. Está escribiendo una canción sobre las segundas oportunidades, explicó Emma con orgullo. Es realmente hermosa. La toca todas las noches antes de que me duerma. Thomas sintió un calor en las mejillas. No es nada especial, solo algo en lo que he estado trabajando. Todo lo que escribes es especial, dijo Emma con naturalidad. Por eso eres mi papá y mi profesor de música. Mientras ella se alejaba a recoger su mochila, Michael rió entre dientes. Una canción sobre las segundas oportunidades. Me pareció apropiado, dijo Thomas encogiéndose de hombros. Me gustaría escucharla algún día. Quizás algún día, respondió Thomas. Cuando esté terminada. Pero mientras caminaban juntos hacia el ascensor, Thomas se dio cuenta de que la canción podría nunca estar realmente terminada. La vida, había aprendido, era una composición continua llena de armonías inesperadas, cambios repentinos de tonalidad y momentos hermosos que solo se podían apreciar en retrospectiva. La música que estaba haciendo ahora no se trataba de perfección ni de reconocimiento. Se trataba de conexión,
de amor, del simple milagro de estar vivo y presente en el mundo. Thomas Parker finalmente había vuelto a casa, y esta vez planeaba.